caso que me trae acá, que es Puentes Digitales, que es la conexión satelital a las escuelas rurales de la provincia. Hubo una decisión política y creo que esto es lo más importante. Había una necesidad latente, pero había una decisión política de acompañar el proceso y nuestro gobernador, Martín Yarlor, así lo decidió y eso genera un efecto cascada que permite y nos da la posibilidad de que esto realmente suceda. Sin ese acompañamiento y esa decisión, tanto hablamos en el ámbito público como privado, si no hay una decisión desde arriba, es muy difícil llevarlo a cabo. En el caso de la conexión satelital en las escuelas rurales, muchos nos preguntan si perfectamente lo podría hacer un privado, pero el privado no les es negocio, no les es rentable estar en todas las localidades rurales porque no les sirve económicamente. Y el gobierno igual superó esa barrera y decidió acompañar a esa población y realmente generar estos puentes y acompañarlos. Desde mi experiencia, este consenso tiene que ir, además obviamente, que todas las partes, este es un proyecto que es interministerial, entonces trabaja el Ministerio de Economía, Tecnología, todos juntos, pero tiene que haber una decisión y un compromiso, en nuestro caso político, para poder llevarlo a cabo. Bueno, el programa, es Puentes Digitales. Este programa surge de la iniciativa de poder conectar a aquellas escuelas rurales. Nosotros somos una provincia, es un gobierno subnacional sumamente amplio y además de las distancias que existen, tenemos mucha geografía distintas. Hay zonas de montañas, tenemos las altas cumbres, tenemos zonas de lagos, y al ser tan amplio, era necesario superar la brecha digital en el sentido de que todos los estudiantes cordobeses tengan las mismas oportunidades. Y era este el puente que queríamos tender. Y utilizamos una tecnología que hasta hace unos años no estaba disponible para todos, como es la conexión satelital mediante las antenas de Starlink, que de ahora todos conocen y todos sabemos de qué se trata, pero hasta hace poco tiempo no se sabía. Y empezamos a trabajar, en esto sí tomo lo de Ana, de trabajar con un de montaña, que son estas escuelas que están invertidas las clases. Ellos tienen clase en el verano y no en el invierno por el tema de las temperaturas extremas y los chicos viven en el colegio. Entonces empezamos con 3 o 4 de estas escuelas rurales extremas y la experiencia fue sumamente positiva. Entonces ahí empezamos, después de este primer piloto, a ampliarlo y llegar a que hoy todas las escuelas rurales de la provincia cuenten con internet satelital. Hoy en día contamos con 1.300 escuelas rurales conectadas. Ese es el mapa representativo de nuestra provincia y ven todos los puntitos donde hay una escuela que está conectada. Y lo que me parece más interesante del proyecto, más allá de lo técnico que podemos hablar un montón y lo que implicó a nivel de preparación logística, porque la decisión se toma en octubre de 2024 y para marzo de 2025 teníamos que tener 850 escuelas conectadas, que eran las que estaban más lejos de una localidad cercana y no iban a tener otro tipo de internet. Entonces, para hacer eso hubo que coordinar con los equipos técnicos, hacer misiones de viajes de cuándo va a salir un camión completo, a cuántos colegios, cómo iba a ser esa conexión y el trabajo que implicaba hacer todas esas conexiones durante el verano, que era el receso escolar. Entonces podían trabajar los técnicos con muchas más libertades que cuando los chicos están en clase. Entonces enero y febrero, que son nuestros meses acá de vacaciones y de muy altas temperaturas, se coordinaron todas las cuadrillas de técnicos para que vayan a hacer la conexión. Entonces, de entre octubre y fines de diciembre, armamos toda la planificación y eso fue sumamente importante, que fue un trabajo planificado, pensado, ordenado, y después enero y febrero era la colocación de las antenas para que cuando el 1 de marzo los chicos empiecen las clases ya tengan internet en los coles. Y acá empezamos, bueno, ahí vamos viendo como la evolución de la provincia de Córdoba, como a noviembre, que habíamos hecho solo las primeras pilotos y empezamos por el noroeste provincial a poner las primeras antenas.
antenas y después como a medida que íbamos tomando ritmo era mucho más rápido, fue como bastante exponencial nuestro crecimiento en ese sentido, porque empezamos a tener mucho más experiencia, saber cuánto llevaba el tiempo de conectar, qué complicaciones podía haber, qué tipo de herramientas tenían que llevar, si hacía falta más cable o no, si se quedaban cortos, desde esas cosas bien operativas hasta cuestiones mucho más estratégicas, como si se había hablado con la directora o no previo a la llegada, si el colegio iba a estar abierto, si los caminos eran de tierra y podíamos llegar o no. Y acá vino como el impacto, y tenemos como impacto claro que es 1.300 escuelas rurales conectadas de alta velocidad, el acceso a contenidos digitales para estudiantes y docentes. Y acá voy a empezar como a abrir un poquito más. En relación a los contenidos educativos, en las escuelas rurales los chicos no podían tener clase de inglés, cosa que sí tenemos todos los que vivimos en alguna ciudad, pero en la ruralidad no, porque no conseguían una maestra de inglés que vaya hasta el colegio rural, dé clase y vuelva, porque a veces llegar al colegio rural es realmente complejo y lleva muchas horas, pero ahora a través de internet unificamos, todos tenemos el mismo nivel de inglés, el chico que va a la ciudad o que vive en el interior en una escuelita rural puede acceder a clases de inglés virtualmente. Entonces, la docente está virtual y la docente presente en la escuela rural acompaña ese aprendizaje. Y eso sí fue romper una barrera enorme. Todos tienen inglés, por ejemplo, ahora. Y eso me parece como súper interesante y destacable del programa. Reducción de la brecha digital en zonas de difícil acceso y acá no solamente lo vemos con los estudiantes y los docentes que empezaron a adquirir un montón de herramientas a nivel de alfabetización digital, sino la misma comunidad. De golpe empezamos a ver que cada una de estas escuelas volvieron a tomar el protagonismo de ser un espacio de encuentro social, un lugar donde todos los vecinos se acercaban porque ahí hay internet, entonces pueden tener una consulta de telemedicina, pueden hacer algún trámite, pueden estudiar. Entonces empezó a reconfigurarse la escuela rural. Esa escuelita que parecía abandonada, de golpe volvió a ser lo importante que es la escuela a nivel social y como comunidad. Además, bueno, obviamente hubo capacitación de docentes y recursos digitales a través de un programa que es Tecnopresente y de esta manera se le entregaron computadoras, notebooks, tablets, tanto a docentes como al alumnado y el fortalecimiento de la educación con tecnología de vanguardia, que los chicos puedan tener robótica, puedan tener, bueno, las clases de inglés, puedan tener un montón de otro tipo de formación que estaban aislados. A veces parece em, difícil para quienes siempre estuvimos con una computadora e internet cerca, pero había cosas que a veces hablábamos con los chicos cuando llegamos a un colegio y ellos no conocían, por ejemplo, qué es un coyote, porque en nuestra zona nunca va a haber un coyote. Y ellos ahora podían googlear y ver las imágenes y ver videos y pudieron empezar a contar, por ejemplo, cuentos online con otras escuelitas rurales vecinas y empezar a aprender de uno de los otros y tengamos en cuenta que estas escuelas rurales a veces son de 4 o 5 alumnos. Entonces, para ellos esta ventanita era enorme porque podían de golpe estar en contacto con los chicos de la escuela vecina, que es a bastantes kilómetros, 30, 40 kilómetros, pero podían compartir algún momento, o el momento de lectura, o el momento de ciencia, o cuestiones así. Eso creo que es lo más rico del programa, como todo su impacto social. Bueno, esto es un poco lo que contaba de qué se trata el programa y Puentes Digitales lleva conectividad de alta velocidad a las escuelas rurales de la provincia a través de la instalación de Starlink. Es importante hablar de lo técnico. Las antenas son Starlink y tenemos un piso tecnológico Cisco. Y esto a nivel técnico me parece importante destacar que hoy con todo lo que hay eh, sucio, por decirlo de alguna manera, en la red, esto de los juegos online, pornografía, etcétera, a través de los pisos tecnológicos se filtra. Entonces sabemos exactamente, se filtra en el sentido de que se corta antes de que llegue al alumno, entonces sabemos qué contenido están consumiendo los alumnos del colegio exactamente y se filtra toda información que no sea necesaria que esté. Bueno, ahí me marcan que me queda poco tiempo, así que los dejo con este videito y a disposición para cualquier pregunta.
Bueno, el video en realidad es para entender lo lejos que están, ¿no? Y ahí se ve la ruralidad extrema. Por mi parte, muchísimas gracias y estoy a disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Excelente. Bueno, arranco con las preguntas. ¿Cómo evaluamos si la conectividad realmente mejora en la trayectoria educativa? Empezamos a encontrar casos y rendimientos de alumnos, desde pruebas de matemática, pruebas de lengua internacionales que hacen colegios en las ciudades y colegios en la ruralidad, y los alumnos de la ruralidad han mejorado muchísimo. Los proyectos tecnológicos que traen los chicos. Hoy estamos fuertemente tratando de cerrar con CAP y BIT para que nos acompañen en el armado de indicadores. Eso es una realidad. Nunca pensamos que el proyecto iba a ser tan grande y que iba a impactar tanto, ¿no? Entonces estamos trabajando en el desarrollo de esos indicadores. Y también hay algo que yo siempre lo digo y que a veces con esto que decía Daniel de a veces las políticas públicas que duran 4 años. Lamentablemente, este es un proyecto muy bueno, pero que nosotros no vamos a poder ver todos los grandes resultados. No esta gestión. Esta gestión se termina el año que viene y pienso que, por ejemplo, algo que identificamos fue que había muchos alumnos ¿qué pasa? En las escuelas rurales son solamente nivel inicial y primario. Entonces no podían hacer el secundario o la preparatoria, como le dicen ustedes. Entonces empiezan a acercarse a los coles para ver si tienen internet ahí y pueden hacerlo a distancia, online. Pero nosotros hasta que veamos esa madurez, no la vamos a ver en esta gestión, va a ser en otro. Está garantizada la sostenibilidad del programa a largo plazo por su forma de contratación, eh, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la tecnología puede mejorar. Entonces, no es algo cerrado. El equipamiento que sea necesario para que realmente haya un uso inteligente del recurso. Además de ello, en algunas localidades nosotros agregamos puntos de formación, que son los ABC Lab, así que hay como toda una contención a este programa. Es este programa y como es interministerial, hay contención desde todos los ministerios al mismo.